Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. ¿Se recuerdan de la función filter? Que seleccionábamos observaciones de acuerdo a unos criterios. Pues hay unas funciones que se llaman filtering joins, que podemos filtrar observaciones a base de los criterios que veamos en otra tabla. ¿Verdad? Eso es parte de nuestra herramienta en algún momento que necesitemos. Una se llama semi-joins y devuelve todas las filas en X que tienen pareo en Y. Y muchas veces se utiliza para poder observar qué es lo que se va a unir cuando utilicemos uno de los joins anteriores. Por ejemplo, tenemos band members, que es este conjunto de datos, semi-join band instrument. Nos va a dar aquellas filas en X que tienen pareo en Y. Observen, no hizo un match, no me trajo información de Y a X, solamente me filtró Y por lo que observamos en X, que es similar pero diferente a lo que acabamos de hacer con los otros joins. Los joins hizo un filtro, hizo una observación de qué hay aquí y qué es lo que yo quiero y pareó. No, aquí no me va a generar, no me va a añadir parte de la otra tabla. Solamente vamos a tener un filtro. Por lo tanto, lo que nos va a ofrecer siempre es un X, una tabla X reducida, si es el caso, ¿verdad? Porque si no hay nada, bueno, si todo es igual, va a ser igual, no va a ser reducida. En este caso, en semi-join, en X había John Paul y en Y estaba John Paul, así que nos trajo a John Paul y nos quitó a Mick y a Keith. Dice, en ambas tablas solamente existen iguales John y Paul. Esos dos individuos existen en ambas tablas. Puede haber otros individuos, pero yo me aseguro con esta función de saber cuáles son los que sí están en ambas tablas. Anti-join devuelve las filas en X que no tienen ningún pareo en Y. Miren si le hace sentido. Devuelve las filas en X que no tienen ningún pareo en Y. Porque si tenemos a John Paul en ambos, tenemos a Mick en X y a Keith en Y, aquí no aparece Keith. Porque solamente vamos a estar, cuando hacemos los filters, el resultado siempre va a ser a base de X. Nos va a filtrar X. Por lo tanto, aquí se va a devolver las filas en X que no tiene pareo en Y. No nos dice nos va a devolver las filas de X y Y que no tienen pareo entre ambas. No, nos va a devolver las filas de X que no tienen pareo en Y. Por lo tanto, cuando vayan a utilizar joins, lo importante es entender qué es lo que te va a retornar, lo que te devuelve esa función, que es solamente una línea. ¿Ves? Observan. Todas las funciones lo que tienen una línea de explicación. Devuelve todas las X, las filas en X, devuelve los pareos, devuelve las filas que parean en X seguido por aquellas que no parean en Y. Mantiene todas las observaciones en X y Y. ¿Ves? Es una definición simple que a veces no es fácil de visualizar, especialmente cuando tenemos muchas tablas. Pero lo importante es qué es lo que hace y hacer un ejemplo pequeño
con unas tablas reducidas como el que estamos haciendo y luego implementan en sus bases de datos. Esa estrategia es sumamente importante. Vamos a tener pequeñas tablas que nos ayuden a probar la idea, entonces uno implementa en un conjunto de datos grande. Anti-join lo entendemos. ¿Quién me dice qué hace nest join? ¿Se recuerdan que vimos unas funciones que eran para anidar tablas? Que utilizamos la base de datos de Star Wars. Esto es una forma de anidar tablas a base de la información de otra tabla. Por eso es que se llama nest join. Estamos anidando, que ya conocemos el término de anidar, pues tuvimos una sección de tablas anidadas. No obstante, esta función extiende el concepto porque es a base de la información de otras tablas. Mick, John, Paul, pero Keith no está. Y tenemos unas operaciones para evaluar la información que hay en una tabla versus en las otras, que se llaman intersect, setDiff, setEqual, SIMDiff, union y union all. Intersect encuentra todas las filas que se encuentran en X y en Y. Tenemos X, aquí les dejé la programación para que vieran cómo dice la tablita. Aquí lo que hice fue que solamente seleccioné name. Y en Y también seleccioné name. Me quedé con solamente una variable para simplificarlo todo. Y nos dice, encuentra todas las filas que están en ambos, en X y en Y. ¿Qué filas están en X y en Y? John y Paul. Eso es el intersect. Eso es como si fuera un y, ¿verdad? Que es exhaustivo. Que se encuentra aquí y que se encuentra aquí. Me estás diciendo que voy a ver las filas. Encuentra todas las filas en X que no se encuentran en Y. Por eso es setDiff. ¿Cuál es la diferencia? Encuentra todas las filas en X que no están en Y. En X está John Paul y Keith. Pues en Y no se encuentra Mick o Mike. Por lo tanto, eso es lo que me va a decir. Mike no se encuentra en Y. Por eso es setDiff. Union. Encuentra todas las filas que están en X o en Y, pero me excluyes los duplicados. Esto es como si fuera un O, ¿verdad? La operación O. Por lo tanto, me trae Mick, John, Paul y Keith. No me va a duplicar John y Paul. No me va a traer 6 filas. Solamente me va a devolver 4 filas. ¿Por qué? Por definición. Porque Union me devuelve va a encontrar todas las filas que están en X o en Y, pero me excluye los duplicados. Union All me va a encontrar o me da a dar como resultado todas las filas que se encuentran en X o Y, pero manténlas todas. Por lo tanto, me mantiene si existen duplicados. Mick, John, Paul, Keith. Ahí esto es como un bind rows. ¿Se acuerda de bind rows? Esto es parecido al bind rows. SetEqual va a hacer una prueba
y va a decir, ¿las dos conjuntos de datos contienen exactamente las mismas filas? Y le dice, no, no tiene exactamente las mismas filas. Un tipo, función como esta, yo la utilizo mucho para evaluar información. X es set equal Y for band instrument, set equal a band instrument true, ¿verdad? Pues estoy llamando el mismo conjunto de datos, pero es para ejemplificar. SIMDIF va a calcular las diferencias simétricas. Esto es todas las filas que no están en Y y todas las filas en Y que no están en X. Por lo tanto, sí, nos va a excluir a John y Paul y nos va a dar el Mick y Keith. Miren qué útil. Podemos decir, en ambas tablas, ¿qué información tiene X que no tiene Y y qué información tiene Y que no tiene X? Ah, pues SIMDIF. Y aquí la tienen. ¿Sí? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué información tiene X que no tiene Y? ¿Y qué información tiene Y que no tiene X? Bueno, pues aquí está el resultado. Y básicamente, pues este es un ejemplo de, ¿verdad? Un ejemplo adicional de todas las funciones que acabamos de ver. Con esta última función, SIMDIF, ya tienen en su caja de herramientas de manejo de datos una opción adicional para evaluar diferentes tablas. Nuevamente, si ustedes en su institución trabajan con bases de datos, aquí tienen una buena herramienta para poder acceder y manejar la información de esas bases de datos y generar una sola tabla para sus análisis. Y con esto, de mi parte, concluye estrategias para el manejo de datos. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.